Creo que ya. Bueno, entonces aquí dejé la parte que revisamos el lunes. Entonces, suponer que es integrable y que entonces tiene medida cero, eso ya lo habíamos revisado. Y estábamos intentando hacer el inverso. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho? Pues partir de la hipótesis de que el conjunto de discontinuidades tiene medida cero, es decir, que se cumple esta definición de aquí, donde tenemos estos parches FKs que cubren a, a nuestra a nuestra a nuestro conjunto de discontinuidades, y esos parches tienen la propiedad de que su longitud se hace tan pequeña como se desee. Y entonces nos fijamos o sea, tomamos el rectángulo R donde la función es continua, y entonces definimos el conjunto C como aquel conjunto donde eh, la función es continua, es decir, el complemento de los puntos de discontinuidad. Y entonces lo que teníamos era que si un punto pertenece a ese rectángulo, hay dos posibilidades: que sea un punto que pertenece al conjunto de discontinuidades, y en ese caso, entonces esa X pertenece a la unión de todos esos parches, o que sea un punto donde la función es continua, o sea, que sea un punto de continuidad, es decir, que ese X pertenece al complemento de este conjunto de aquí con el que estamos tapando los puntos de acá, por hipótesis. Y entonces teníamos esta primera condición, debido a que si los puntos están ahora en C, entonces se va a cumplir que para todo epsilon b' mayor que 0 existe delta, tal que el valor absoluto de f de x menos f de y es menor que epsilon b' para toda y en esa vecindad de radio delta. Y entonces lo que teníamos era una cubierta finita de todo el rectángulo R completo, formada por estos parches que vienen de la hipótesis de que el conjunto de discontinuidades tiene medida cero, y la unión con las vecindades donde la función, donde los puntos son puntos de continuidad de la función, dada por la definición de aquí. Entonces tomábamos como cubierta abierta a esta U formada por esos dos tipos de conjuntos. Y bueno, decíamos que efectivamente era una cubierta abierta porque si tenemos un punto que está en el rectángulo, entonces o es uno de discontinuidad que es tapado por estos, o es un punto donde es continua que es tapado por estas bolitas de aquí. Entonces efectivamente era una cubierta abierta, y entonces como el rectángulo es cerrado y también es acotado, entonces por Heine-Borel tenemos que es un conjunto compacto, y entonces de esta cubierta abierta, que es una cubierta en general, podemos extraer una subcubierta finita que también cubre a todo el rectángulo R, pues es compacto. Sí, ¿iban a decir algo? Ok, creo que no. Entonces, esta subcubierta finita está dada por un número finito de estos conjuntos y un número finito de estas bolas. Okay, entonces con esta subcubierta finita estábamos cubriendo todo el rectángulo, que es lo que estaba por acá. Y entonces teníamos R más L intervalos n-dimensionales en U' abiertos que cubren todo esto.
Entonces, para construir la partición deseada, lo que íbamos a hacer es tomar el conjunto de todos los puntos finales de esos intervalos, donde tenemos R más L de esas bolas, digamos, de estas cosas. De manera que como es finita, podíamos ordenarlos y entonces lo que hacíamos era como proyectar en cada uno de los ejes de manera que los pudiéramos ordenar así, como está aquí. Y entonces nuestra partición iba a ser la partición P formada por P1 cruz P2 hasta Pn, donde la jésima estaba dada por este ordenamiento de aquí y además por los puntos extremos, que sería el Y0J que le hemos llamado, que sería el AJ, y el otro extremo que sería YJKJ, que sería el BJ. Entonces, de esa manera tenemos nuestra partición. Y esta partición entonces iba a generar RK subrectángulos de ese rectángulo R, de la manera usual. Entonces, ahí nos habíamos quedado, me parece. Entonces, al igual que hicimos con la primera parte, vamos a definir un par de conjuntos, como había mencionado alguno de ustedes, como si fuera una desconexión del rectángulo que tenemos en general en Rn. Entonces, déjenme ver si... Entonces, ¿qué tenemos? O sea, si lo pensamos en un intervalo en R, perdón, lo que tenemos es que, por ejemplo, en este intervalo, lo que tenemos es el ordenamiento que habíamos dado. Por ejemplo, Y11, Y12. Ponerlo mejor así. O sea, donde este 1 se refiere a que es la primera partición y el de abajo es el número de elementos que hay por cada una, ¿no? Entonces tenemos que esa partición genera estos subrectangulitos de aquí. Y entonces cada uno de esos subrectángulos, si es un punto de discontinuidad, va a estar cubierto por uno de estos. Y si es un punto de continuidad, va a estar cubierto por uno de estos. Entonces, eso nos lleva a definir los siguientes dos conjuntos, que sería este que voy a llamar A1, igual que antes, que sería el conjunto de el interior de estos rectángulos, que está contenido en estos parches F de K, ¿cómo le llamamos aquí? KI. Para alguna y que pertenece desde 1 hasta R. Y para acá, que va de 1 hasta mu, donde esa muestra que nos cuenta cuántos rectángulos de estos tengo. Y tenemos otro conjunto que sería el A2, que sería la parte donde estos intervalos intersectados con estos me da el vacío, igual que habíamos visto antes. Y entonces, si eso pasa, quiere decir, como estos son los que cubren a los que no son continuos, que entonces tienen que ser cubiertos por las vecindades de radio delta. Entonces, digamos, es igual que el que habíamos definido en aquella ocasión, y sería el complemento de todos los subrectángulos
quitándole todo este conjunto de puntos continuos. Y de nueva cuenta, esta cosa la estamos construyendo de tal manera que la intersección sea vacía y de tal manera que la unión me dé todo R, digamos, ¿no? O los subrectángulos, voy a ponerlo explícitamente así. Entonces, estamos construyendo esto de esa manera, pero la idea es esa que les vengo comentando desde antes. Hay dos tipos distintos de puntos y entonces unos quedan cubiertos por estos y los que no quedan cubiertos por esos van a quedar cubiertos por estos de acá, que sería el conjunto A2. Entonces, lo que quiero decir es, si por ejemplo el rectángulo está aquí, o sea, si me tomo una K de estas, desde U hasta Mu, que son las que me dicen en qué rectángulo estoy, entonces si está hoy en este conjunto de aquí, entonces lo que quiere decir es que, por la definición que tenemos acá, que los interiores de estas cosas están efectivamente en f de KI para alguna I desde 1 hasta R. O sea, estoy repitiendo eso. Y este de aquí, en el caso de que tenga un rectángulo que tenga la propiedad del conjunto A2, lo que va a querer decir es que el RK va a estar contenido, o sea, si está en A2, lo que va a querer decir, a ver, déjenme ponerlo aquí explícitamente. Si está en A2, lo que va a querer decir es que el interior de esta cosa intersectado con el f de KI va a ser igual al vacío, porque estaría en los otros puntos donde la función no está, o sea, los puntos que son de continuidad, digamos. Y esto lo que quiere decir es que, o sea, no es un punto de discontinuidad y entonces que cada uno de estos está contenido en una bola de radio delta I con centrado en algún XJ. ¿Sí? Por la continuidad que teníamos acá. Profesor, Sí, el conjunto A1 entonces es el interior de cada subrectángulo, ¿verdad? sí. O sea, haz de cuenta, tienes la partición, o si a lo mejor en R12 tenemos la partición construida como la hicimos ahí, ¿no? Y entonces, en cada uno de estos, que sería un RK, entonces en el interior de ese, tengo puntos donde F es continua y donde no es continua. Entonces, el A1 lo que está tomando es todos aquellos puntos que se pueden cubrir con los parches FSKs. Pero esos FSKs, por hipótesis, son los que cubren a los puntos de discontinuidad. Entonces, estos A1s, digamos, son todos los puntos de discontinuidad metidos en cada parche de estos Fs que tenía. Ah, ok, ok. Y este que queda aquí, entonces serían los que no están acá, que serían los puntos donde F es continua, pero esos puntos justamente los podemos cubrir con vecindades de este tipo, por continuidad. ¿Sí? Sí, 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 Entonces sí. estamos haciendo como esa separación, igual que como hicimos cuando demostramos la ida, es exactamente lo mismo, muy similar, nada más que ahí teníamos que demostrar que esos parches cubrían, ¿no? Y aquí ya sé que sí cubre. Entonces, entonces si K está en A1, se cumple esto, que esos rectángulos, esos interiores ahí, van a estar cubiertos por ese parche y si están en A2, entonces esos interiores van a ser tales que la intersección es vacía y eso va a querer decir que
están contenidos para alguna delta en una de estas bolas centradas en cierto punto XJ que viene de la definición de continuidad que teníamos antes. O sea, que si K pertenece a 2, bueno, tengo esto que tenemos acá, en resumen. Entonces, y de hecho, bueno, esto es para cada delta, pero si tomamos entonces delta como el mínimo de todas estas, delta L, entonces el RI está metido en esa vecindad de radio delta centrada en XJ. Si K está en A2. Sí, entonces prácticamente es la misma separación que hicimos antes. La misma. Estamos separando en dos, como en dos conjuntos distintos, nada más que obviamente el A1 no solamente es un conjunto, sino son todos los que tienen puntos de discontinuidad en cada RK, digamos. Y estos también son todos los que tienen puntos donde la función es continua. Entonces, con esta partición, ahora sí podemos tratar de ver si la diferencia de las sumas superiores e inferiores son menores que un épsilon. Entonces, vamos igual, como la función es acotada, vamos a definir igual que antes los mi chiquitas como los ínfimos de la función f de x, tal que x está en un RK, en un RK, vamos a, pues eso no parece una K, en algún RK, y el mi grande van a ser los supremos de la función, ya estaba, tal que x está en alguno de estos RKs. Y esto para toda I desde 1 hasta mu. Entonces, igual que hicimos antes, las sumas superiores de f con esta partición que estamos dando, menos las sumas inferiores de f con esta partición que estamos dando, va a ser la suma desde igual a 1 hasta mu, que son todos los rectángulos, de estas sumas superiores con el m mayúscula y menos esta que sería el mi chiquita, por la medida o el área de cada uno de estos rectangulitos, por definición de sumas superiores e inferiores para esta partición P que acabamos de dar. Entonces, igual que antes, nosotros podemos separar, o sea, aquí el argumento es exactamente el mismo que vimos cuando hicimos la demostración de la primera implicación. Entonces, esto lo podemos separar por cómo lo estamos dando aquí en dos pedazos para I que pertenece a A1 más la suma cuando I pertenece a A2. Ahí estuvo. Sí, ok, pero a diferencia del caso anterior, porque el caso en la primera parte de la demostración, ¿se acuerdan que dejamos de lado uno de estos que eran los puntos donde era continua, porque esos no me interesaban? Aquí sí tengo que tomar ambos porque justamente tengo que ver que esto sea menor que épsilon. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, por un lado, le voy a llamar
2. Entonces, por un lado, tenemos que la suma sobre A1 de MI menos MI por M de RI es menor o igual por el mismo argumento que vimos el lunes cuando demostramos eso, estos MI grande menos MI chiquita en cada intervalo son menores o iguales que el M completo menos el M chiquita completo, ¿no? Que era este dibujo que les ponía. Depende de las propiedades de ínfimo y supremo. Si la función es acotada, entonces la función tiene un M, un ínfimo y un supremo. Y entonces puedo tener en cada elemento de la partición, pues voy a tener igual un M, un ínfimo y un supremo, pero para ese rectángulo. Entonces, evidentemente, bueno, eso se demuestra en cálculo 1, la diferencia en este subrectángulo siempre va a ser menor que la diferencia en el rectángulo completo, digamos. Es algo que habíamos utilizado para acotar las sumas en la parte de la demostración anterior. Entonces, esto es menor o igual que la suma para i que está en A1 de m menos m por los m de raíz, ¿no? Entonces, esto es menor o igual que este completo. Y entonces, esto no depende del índice, entonces se puede sacar de la suma. Me queda como la suma sobre los i en A1 de m de RI. Y justamente como estos RIs, como estoy en A1, esos RIs están contenidos, bueno, aquí RKs, están contenidos en FKI. Híjole, ahí me voy a... Entonces, esto es menor o igual por cómo está definido el A1, que M menos M por la suma. Voy a cambiar el índice para son índices mudos, ¿no? En vez de I le voy a poner K. Entonces sería de M y sería de F K I, digamos así. Pero estos, como son, o sea, realmente son los que tomé de la subcubierta, o sea, estos de aquí y esos, en la cubierta total donde está, estos cumplen que son menores que epsilon prima, entonces también los de la subcubierta cumplen que son menores que el epsilon prima. Entonces, por hipótesis, esto es menor que M menos M por epsilon prima. Entonces, lo que hay que hacer es tomar aquí, después de eso que hicimos, es tomar epsilon prima como epsilon entre 2 por M menos M mayúscula. Déjenme la época. Entonces, se debe tomar el epsilon así. ¿Por qué entre 2? Porque necesito todavía ver qué pasa con la otra parte. Ok, entonces esto es igual a M menos M por epsilon entre 2, M menos M, que es igual a epsilon sobre 2. Entonces, por lo tanto, tenemos que esta primera parte de aquí, es menor que epsilon sobre 2. Entonces, tendríamos que demostrar que esta segunda parte es menor también que epsilon entre 2. Y con eso ya habríamos terminado. Entonces, en esta parte voy a utilizar la continuidad uniforme. Entonces, déjenme ponerla aquí. Entonces, vamos a ponerla aquí. Por lo tanto, la suma en A1
TM, lo voy a poner ya por acá. Que es lo malo, espero que la anotación no los confunda. TMI menos MI chiquita. Por MDRI. Ay, es que ya le estoy cambiando. MK menos MK chiquita por MDRK es menor que epsilon entre 2. Entonces, vamos a llamarle 3. Entonces, ahora hay que analizar el otro. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la suma sobre A2 de MK menos MK de MDRK? Eso es lo que hay que ver ahora. Y es como la parte más engorrosa, digamos. Entonces, sabemos que como, o sea, si K pertenece a A2, como haciendo un resumen de lo que pusimos antes, cuando construimos esos conjuntos, esa partición, si K pertenece a 2, entonces esto quiere decir que RK o el interior de RK está contenido en la bola de radio delta centrada en XJ. Para alguna J que va de 1 hasta L. Así. Entonces, si tengo dos elementos en este rectángulo, o sea, si, ¿cómo les llamo? Les voy a llamar XK'. Entonces, si tengo dos elementos que están en el rectángulo RK, entonces, como están en RK, quiere decir que estos son puntos de continuidad. Entonces, eso va a querer decir que el valor absoluto de XK B' menos XJ es menor que delta y que XK' menos XJ es menor que delta. ¿Estamos de acuerdo? Porque cumple con esta contención que está aquí, que viene del hecho de que son funciones continuas. Y entonces, como f es continua en cualquier punto x que pertenece al complemento de todo esto que habíamos llamado fk complemento, o en general en la subcubierta desde k igual a 1 hasta s, creo que le llamamos. Hasta L, perdón. Entonces, esta es una X. Me cuesta un poco de trabajo poder escribir X aquí. Entonces, F es continuo en ese X. Y este conjunto se puede demostrar que es compacto. Que justamente es el complemento de las F de casa en el mismo R. Entonces esa cosa sigue estando, digamos, como dentro del mismo R y sigue siendo cerrado y acotado, digamos. Entonces esto, ya para no ponerle más cosas a la demostración esta, en dado caso que quieran que lo veamos, nada más me dicen. Lo checamos aparte, pero
Entonces, ese conjunto es compacto. Y entonces eso quiere decir que F es uniformemente continua. ¿Se acuerdan de ese teorema, no? Si F es continua en un compacto, entonces va a ser uniformemente continua. Si no es un compacto, entonces no necesariamente se cumple que sea uniformemente continua. Y creo que sí les puse ahí alguna explicación de eso por ahí. Por si no se acordaban. Entonces, como es uniformemente continua, eso lo que quiere decir es que para todo epsilon b', le voy a llamar así porque ya le llamé epsilon' al otro, mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que f de x menos f de y es menor que epsilon b' para toda x que pertenece a esta bola intersección con el conjunto que estamos agarrando aquí, que es el R intersectado con este complemento que es la C, ¿no? Realmente. O sea, creo, a ver, dejen de ver. Ah, no. Voy a ponerlo así. Intersectado con R, intersectado con la unión desde k igual a 1 infinito de los FKs. Y entonces tenemos que, podemos acotar esto, el F de xk' que estoy tomando menos el F del xk' que estoy tomando en R, o sea, estos que estoy tomando aquí, que cumplen esta condición. Esto es igual a F de xk' menos F de xj más F de xj menos F de xk'. Y esto por estar en un espacio normado sabemos que cumple desigualdad del triángulo, entonces esto es menor que F de xk' menos F de xj, xk'. No son, híjole, yo espero que esas notas cuando se suben no se entienden muy bien. Menos F de xj más F de xj menos F de xk', que voy a poner como F de xk' menos F de xj. Y esto por la continuidad uniforme, sabemos por esto que puse acá como definición, esto donde la y sería el xk' y el xk'. Entonces esto es menor que epsilon b' más epsilon b', que es 2 veces epsilon b'. Entonces a esto le voy a llamar A. Sí, entonces esto que tengo aquí, este valor absoluto es menor que 2 epsilon b', es consecuencia de que la función es continua en un compacto, o sea que es uniformemente continua. Y ahora lo que hay que utilizar ya para terminar es un teorema que revisaron en cálculo 1, que a lo mejor no se acuerdan, pero les voy a poner aquí, en relación con los ínfimos y los supremos. Entonces, ¿cómo decía esto? Si tenemos que M es cota superior de un conjunto de números reales, bueno, y eso es, voy a quitarle eso para evitarme de problemas. Subconjunto de los reales, bueno, y en general de un subconjunto, de un conjunto ordenado realmente, pero bueno, estamos en los reales. Entonces, si M es cota superior de un subconjunto de R, entonces
o más bien, déjenme quitarle más bien, M es cota superior de A contenido en R, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un elemento de ese conjunto tal que M menos epsilon es menor que X y es igual que M. Entonces este teorema también lo pueden checar en el Sagan y creo que en el Spivak viene como un ejercicio a hacer en el de cálculo de Spivak, el normal, el tradicional. Y análogamente a ver, voy a poner, y entonces será y el resultado análogo que sería que M es cota inferior. O sea, realmente aquí sería M es cota superior, pero específicamente si M es el supremo, o sea, la menor de las cotas superiores. Entonces, realmente supremo, y aquí igual M sería el ínfimo, digamos, de A cota inferior, sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un y en A, le voy a poner ahora, tal que M es menor o igual que Y, es menor que M más epsilon. Que realmente es otra versión, como una definición alterna de lo que es el supremo y el ínfimo, digamos. Entonces, justamente esta propiedad es la que voy a usar para escribir lo siguiente, es decir, como tenemos que xk prima, más bien no sí, sino cómo, porque eso ya lo tenemos. Entonces, como xk prima y xk prima están en RK, que está acotado, y tenemos que en K, MK es su supremo o su cota superior, y MK es el ínfimo, así como dice el teorema en cada rectángulo K. Entonces, por este teorema de aquí, tenemos que para toda epsilon biprima, voy a tomar para no llenarnos ya de más de estas cosas, para toda epsilon biprima mayor que 0, existe un X en el conjunto, que en este caso es RK, tal que MK menos epsilon biprima es menor que ese máximo, que en este caso sería en el extremo de esta cosa. Y MK chiquita más epsilon biprima es mayor que f de xk biprima. ¿Sí? Como consecuencia de esto de aquí. Y entonces lo que tengo es que MK menos MK es menor que el valor absoluto de f de xk prima menos xk biprima más 2 epsilon biprima. Entonces,
mk menos mk es menor que el valor absoluto de f de xk' menos f de xk' más 2 epsilon b'. Entonces a esto le vamos a llamar b. Entonces esta ecuación b es consecuencia de este teorema azul. De cálculo 1. Entonces, es decir, que es lo que tenemos que para cada k que está que va de 1 hasta mu, existen xk' y xk' en rk, tales que lo que encontramos aquí. mk menos mk es menor que todo esto, pero por continuidad uniforme, o sea, por A, habíamos encontrado que era menor que 2 epsilon prima. Entonces, menor que 2 epsilon, perdón, b' más 2 epsilon b', y esto es 4 epsilon b'. Para toda k desde 1 hasta mu. Y entonces, ahora sí, tomamos nuestra suma. La suma de los k seno 2 de mk menos mk por m de rk. Y entonces esto es menor por esto que tenemos aquí, que la suma de, la suma desde k en A2 de 4 epsilon b' por m de rk. Y esto justamente es 4 epsilon b' por la suma de los k seno 2 de m de rk. Y esto de aquí, por cómo estamos definiendo el A2, realmente es 4 epsilon b' por la suma desde k igual a 1 hasta mu, como esto siempre de esos m de rks, y eso es justamente 4 epsilon b' por la medida de r. Entonces hay que tomar epsilon b' como necesitamos que sea 2 epsilon entre 2, entonces epsilon entre 8 mr. Entonces aquí. Entonces esto sería 4 epsilon b', que es epsilon entre 8 mr por mr, y esto justamente es epsilon sobre 2. Y entonces con eso ya tendríamos que las sumas superiores de fp menos las sumas inferiores de fp son menores, bueno, son iguales, son iguales estas sumas, y eso es menor que, perdón, igual a epsilon. Por lo tanto, f es integral.
con la partición que construimos a partir de la hipótesis de que las discontinuidades tienen medida cero. Entonces, más allá de la notación y el acotar y todo eso, o sea, si te fijan, son cosas relativamente simples, sino más bien lo complicado es como no perderse con la notación más bien, ¿no? Pero la idea es clara, que es separar los dos tipos de puntos que se tienen ahí, y entonces con eso se extrae una cubierta, una subcubierta finita, y con esa subcubierta finita se construye la partición, con la cual podemos mostrar que la diferencia de las sumas efectivamente es menor que epsilon, y entonces f es integrable. Esto lo pueden ver en el Sagan. En el Sagan, de hecho, es prácticamente la misma idea, nada más modificando un poco la notación, porque ahí lo hace para funciones de R en R, entonces para intervalos como lo que estaba poniendo acá. Creo que lo borré. En vez de para conjuntos en Rn, pero digamos es la misma idea, o sea, es una calca esa demostración a esto que está aquí. Aunque aquí está con un poco más de detalle, pero es lo que viene ahí. Aunque creo que, no sé si hay, continuidad uniforme, no me acuerdo. Pero es ese. Y en el Spivak chiquito, creo que esto no viene. Pero lo pueden checar de ahí si tienen alguna demostración, aunque realmente lo que interesa mucho es más bien que sepan el teorema, y esto, la primera parte más bien ayuda cuando se tiene un ejemplo específico y se quiere ver si el conjunto tiene medida cero o no. Entonces, esa demostración ayuda a cómo poder hacer, digamos. ¿Sí está bien? Sí, profe. Entonces, yo en la tarea no les puse a demostrar nada de ver si una función es integrable con discontinuidades ni nada de eso. Entonces, porque se supone que eso ya lo hicieron en el cálculo pasado, entonces, bueno, en el antepasado. Entonces, más bien lo importante es como que tengan el resultado en mente, o sea, que lo conozcan y que tengan la idea de cómo va la demostración. O sea, todo eso de extraer la cubierta y todo ese tipo de cuestiones, más que como el álgebra, ¿no? Entonces, si les llegan a preguntar, más bien es dar como la idea, y entonces ya con eso uno está del otro lado. Entonces no es tan crucial, o sea, perderse, no se vayan a perder pues en la anotación esta de aquí. Pero ahí estaría. Entonces, con este teorema quedan totalmente caracterizadas todas las funciones que son Riemann integrables. Entonces, que no solo son las funciones continuas, sino también todas aquellas que tienen un conjunto de discontinuidades que tienen medida cero, como el ejemplo que vimos antes de ver este teorema, ¿no? Donde la discontinuidad era toda una línea que se podía pensar de dos formas distintas, es decir, o sea, realmente como se tiene que ver es, mi función es discontinua en toda esta línea que es el 1 medio coma y, tal que era de 0 a 1, parece. Entonces,
uno puede proceder como lo hicimos, o sea, dando una partición y entonces encerrando esto de aquí. Y la otra forma es mostrando que este conjunto tiene medida 0. Medida de Lebesgue 2. O sea, como es una línea, efectivamente no tiene área, ¿no? Todo esto. Y la otra manera de pensarlo es que, bueno, uno ya cuando está haciendo la integral lo que está haciendo es calcular volúmenes y entonces si lo pienso de esa manera, lo que estaría haciendo sería agregar como un plano a la suma de los volúmenes, que ese plano no tiene volumen, entonces no contribuye al volumen total de esa función que hay bajo esa función en ese rectángulo 0,1,01, ¿no? Entonces, bueno, son dos formas de pensar en lo mismo, pero digamos la formal sería, escribo mi conjunto de discontinuidades, que en este caso es toda esa recta, en x igual a 1/2, y entonces pues veo que tiene medida 0 y lo cubro, etcétera, y ya. Entonces no sé si quieran descansar esos 10 minutos que... Sí, estaría bien, profe. Sí, que ya se han hecho costumbre y entonces, y ahorita a las 5:10 regresamos. Igual, en dado caso que necesiten más tiempo o algo así, o sea, ustedes pueden hablar y regularmente yo les hago caso, entonces cualquier cosa nada más avísenme y ya lo vemos, ¿no? Pero sí, voy a cambiar esa fecha entonces, que es la que me falta. Ok, entonces ya empecé a grabar esto, sí. Bueno, entonces con eso concluimos ya toda esta parte de integrales en rectángulos. Les comento otra vez, la gente no se detiene mucho en esto porque, como se han dado cuenta ya, las demostraciones son las mismas, salvo modificaciones de notación o una cosa de esas. Y las ideas que se vieron en cálculo 1 son, bueno, en cálculo 2, perdón, en este caso de integral, son las mismas, pero llevadas a más dimensiones acá. Sin embargo, creo que estuvo bien haber visto algunas cosas, generalizaciones que no, a lo mejor no son tan obvias y cuestiones de notación y principalmente haber visto este teorema que es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que seguiría ahora? Ahora lo que uno quisiera, bueno, y esto le voy a poner tema 1.4, vamos a llamarle integral de Riemann sobre conjuntos más generales. Entonces, ¿qué es lo que ahora uno quisiera? Bueno, que en vez de integrar solamente en rectángulos, también tener la posibilidad de integrar sobre cosas que no necesariamente sean un rectángulo, es decir, sobre subconjuntos de Rn. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, si tenemos un subconjunto de Rn, entonces para definir la integral sobre este subconjunto, lo que vamos a hacer es encerrarla en un rectángulo, que es más o menos la idea que les había presentado en la primera clase, ¿no? Que era partir esto y luego eliminar. Entonces lo que se va a hacer es extender la función para que esté definida en todo un rectángulo R. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver que justamente la definición de esa integral es independiente del rectángulo que uno tome. Ahora, una vez que uno haga eso,
todos los teoremas que vimos anteriormente, incluido este de Lebesgue, se pueden generalizar a sus conjuntos U, que no necesariamente sean rectángulos. Y bueno, eso voy a ver algún teorema así para que vean cómo se haría alguna demostración de eso, que evidentemente va a tener que ver con lo que ya hicimos, ya que les estoy diciendo que se va a extender la función sobre todo el rectángulo, y entonces vamos a tener una integral sobre el rectángulo R, y entonces estas cosas son las que ya estudiamos justamente. Pero el problema va a venir en la frontera del conjunto, en lo que pase en esa frontera. Y entonces ahí es donde va a entrar lo de contenido de Jordan, justamente. Y vamos a ver qué relación tiene con la medida de Lebesgue. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Más o menos. Entonces vamos a definir, o sea, si tenemos, y vamos a hablar de conjuntos acotados únicamente por el momento. Entonces, si tenemos un conjunto, un subconjunto de Rn que sea acotado, y tenemos una función que está definida en ese conjunto, entonces vamos acotada en U. Entonces, tanto U como la función van a ser conjuntos acotados, igual que como pasaba con el rectángulo, que el rectángulo es algo acotado, y la función se define sobre ese rectángulo y se pide que esa función sea acotada también. Entonces, aquí vamos a pedir lo mismo. Y entonces vamos a extender esta función a a todo Rn, digamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa extensión? Entonces, extendemos la función f a todo Rn de la siguiente manera. Entonces, esa extensión la vamos a denotar como f sub u de x. Y perdón por esto, pero no me sale de otra manera. Entonces va a ser f de x, va a valer f de x si x está en u. Y como ya se imaginarán, va a valer 0 si x pertenece al complemento de esa u. Entonces esto, no sé si ponerle definición o no. No, yo creo que, bueno, no sé. A ver, vamos a ponerle definición 1.4.1. Entonces a esta f se le llama la función extendida. Es decir, es una función que va a ir ahora de Rn a R completa. ¿Sí? De manera que en el dominio que es U, yo tengo definida mi función, no sé, mi sábana o lo que sea, si estoy hablando de una función de R2 en R. Y fuera de este conjunto, pues la función es 0. Entonces, evidentemente va a ser descontinua aquí, ¿ven? En toda la frontera del conjunto, ¿estamos de acuerdo? Porque justamente ahí, fuera de eso, vale 0 y dentro del conjunto vale lo que vale la función. Entonces, por eso va a ser importante estudiar qué pasa con la frontera. Y evidentemente vamos a tener que pedir que la frontera tenga medida de Lebesgue 0, cosa que no pasa con todos los conjuntos. Ahorita les pongo algunos ejemplos de eso. Entonces, por esa razón hay que ver qué pasa con la frontera, justamente. Ese dibujo lo. Entonces, esa es la función extendida, así la vamos a definir. Entonces, como les había mencionado, queremos definirla, justamente queremos usar lo que ya hemos aprendido antes, que es integrar sobre un rectángulo, y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a extender la función, no sobre todo Rn, sino sobre algún rectángulo. Y entonces lo que quisiéramos es que la integral que yo obtenga no dependa de qué
tipo de rectángulo yo agarre, siempre y cuando contenga el conjunto U. Y entonces, si eso pasa, puedo dar una definición satisfactoria de lo que va a ser la integral sobre U dando esa extensión. Entonces, sí. Sí, entonces la idea es más o menos simple también. Entonces vamos a llamar a esto lema 1.4.1. Y entonces damos si F definida en U contenido en Rn a R es acotada en U subconjunto acotado de Rn, y si la integral de la función extendida definida como antes sobre un rectángulo R existe, bueno, déjenme poner quién es R, donde U está contenido en R. Existe. Entonces, la integral de R de la función extendida es igual a la integral sobre otro rectángulo R' de la función extendida con U contenido en R'. Y R' contenido en R o viceversa, no importa. Entonces, este lema lo que nos dice es, esa integral definida así va a ser independiente del rectángulo que yo agarre siempre y cuando contenga al conjunto U. Entonces, hay que demostrar que estos son iguales. Entonces, siempre que es como un tipo de unicidad, si lo quieren ver así. Entonces vamos a dar dos rectángulos y después vamos a ver que ambos son iguales. ¿Ok? O sea, vamos a dar, sea R', un rectángulo, bueno, voy a ponerlo así pero ya sabemos que es un rectángulo cerrado n-dimensional, tal que el rectángulo R esté contenido en R' y R' esté contenido también en R'. Entonces voy a dar, o sea, lo que tengo es, por ejemplo, el rectángulo R aquí, y aquí adentro está la U, que no voy a pintar por ahorita, y este R' que lo contiene. Bueno, eso lo voy a hacer en la siguiente página. Entonces tenemos algo así. Tenemos el rectángulo R. Y dentro de él tenemos, bueno, conteniéndolo tenemos el R'. Ay, con el R', perdón. Así. ¿No? Y también tenemos el R' contenido en R'.
Ok, entonces, bueno, y esto, está metido en Rn. Entonces aquí, bueno, regularmente se hace también que esta es la dimensión xn-1 y esta es la x1 y etcétera, ¿no? Bueno, más o menos se entiende. O piensen que estamos en R2, no importa. Entonces tengo este rectángulo R y este rectángulo R azul. Entonces, es claro que cualquier partición de R biprima, cuando está restringido a R, va a inducir una partición en R. Siempre y cuando tome, o sea, por ejemplo, si hay una partición en R biprima, que sea esta en verde, siempre y cuando tome esta cosa como elemento de la partición, o como las esquinas del rectángulo R como elementos de la partición, así este y este. Entonces, la partición en R' va a inducir una partición en R también. Ah, no me queda igual. Ya, ahí. Por ejemplo, esta partición así. Voy a ponerlo de otro color. Y que incluya este. Y que incluya este. Entonces doy así, por ejemplo, si quieren. Así. Una partición en R' azul. Dado por los verdes y los rojos. Entonces, esa partición va a inducir una partición sobre R. Siempre y cuando tome, repito, los lados del rectángulo R como parte de la partición, ¿no? Es decir, si R es A1, B1, etcétera, hasta NBN, entonces todos estos puntos, todos estos extremos tienen que estar en la partición que yo le dé al rectángulo R' para que éste induzca una partición sobre el R. Y análogamente también, si yo tengo una partición sobre R, o sea, si yo tengo el R también, tengo el rectángulo R, así, y tengo el R biprima conteniéndolo. Entonces cualquier partición de R se puede extender a una partición de R2 también. Digo, perdón, de R biprima. Entonces tengo R biprima, tengo R. Y si yo doy una partición sobre R, por ejemplo, así en amarillo, con estas líneas para que se vea bien. Así. Cualquier partición que yo dé aquí. Entonces, esa partición también la puedo extender para el R biprima. Entonces, simplemente extiendo esta partición así como va y de nueva cuenta me agarro los extremos del rectángulo y los hago parte de la partición. Entonces, bueno, aquí se ve todo chueco, pero creo que la idea se entiende, ¿no? Entonces vamos así y entonces esto induce una partición sobre el R biprima. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, ok, entonces cualquier partición de R también se puede extender a una partición en R biprima, proyectando los puntos de la partición en las esquinas de R biprima o en los lados de R biprima. Entonces vamos a decir, sean PR y P de R biprima, particiones, bueno, voy a ponerlo así, sea P, sea P, una partición de R y P', una partición de R biprima, bueno, P biprima más bien,
una partición de R biprima, tales que P es la restricción la restricción de P biprima a R, o P biprima es la extensión. Ay, perdón. La extensión. P biprima es la extensión de P a R biprima. Entonces, no está de más que escriba explícitamente cómo son esas particiones. Simplemente hay que tomar en mente, hay que tener en mente cómo es que las estamos tomando. Entonces, ya sea que sea la restricción como dije aquí, o que sea la extensión como dice, perdón, la restricción como dije aquí o la extensión como dije acá. Entonces, ay, perdón, aquí. Así. Entonces tenemos que FU de X va a ser igual a 0 si X pertenece a R biprima menos R por definición, ¿no? O sea, ahora sí, si quieren, piensen que tenemos bueno, aquí ya no se va a ver muy bien, pero tengo el conjunto U aquí adentro. Entonces, justamente todo lo que esté fuera de U, que serían los X, y en particular los X que no estén en R y que no estén, o sea, que estén en R prima, pero no estén en R, es decir, todos los que están acá afuera, para todos esos X la función extendida vale 0, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la suma inferior de la función restringida para la partición R, o sea, para P, es igual a la suma inferior de la función extendida para la partición P biprima, porque no le estoy aumentando nada, ¿no? Porque el valor mínimo sería 0 y entonces esos puntos extra que tendría esta suma de acá, pues no están contando, entonces al final me queda lo mismo que esto de aquí. Y lo mismo pasa con las sumas superiores. ¿Sí? ¿Sí les queda claro esta parte? O sea, yo extiendo, empiezo a calcular las sumas, pero como por definición de esta extensión, fuera de U vale 0, y entonces en particular en los puntos que están en R biprima, pero no están en R, también vale 0 esa función. Entonces, para ambas particiones las sumas van a seguir siendo lo mismo porque no estoy sumándole nada, ya que la función vale 0 fuera de o en medio aquí donde podrían ser diferentes. Y entonces tengo esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el supremo de S abajo de F restringida en P va a ser igual al supremo de S abajo de F restringida en U para P biprima, y el ínfimo de la suma superior de FU en P va a seguir siendo el mismo que el ínfimo que la suma superior de FU en P biprima. ¿Sí? Y entonces, como por hipótesis, o sea, siempre que tengamos que la integral de R existe, tenemos que la integral de la restricción sobre R existe,
Eso quiere decir que esta f restringida es integrable sobre este rectángulo. Entonces lo que quiere decir es que esta integral, por nuestra definición de integrabilidad que vimos antes, sería igual a la integral inferior sobre r de fu sobre r de fu, pero por lo que tenemos acá, esta partición es para r, es lo mismo que esta partición en r bi'prima, de p bi'prima que está en r bi'prima. Entonces esto tiene que ser la integral inferior sobre r bi'prima de f nu, de f restringida en u. Y este de aquí también es lo mismo que la integral superior de fu sobre r, que es esto de aquí, pero esto es lo mismo que esto de acá, sobre r bi'prima. Entonces, esta, justo por lo que acabamos de ver antes, es la integral superior sobre r bi'prima de f de u. Y entonces tenemos que esto es igual a esto, y esto es igual a esto, que es esto, y esto, como esto es igual a esto lo que me dice es que esto es la integral sobre r bi'prima de fu. Ok, y análogamente a como hicimos esto, ahora hacemos lo mismo, pero encerrando el, ¿dónde está? El R' ahora. Entonces daré una partición P' de R' y tendré lo mismo que aquí y tendré la misma conclusión que acá, nada más que aquí X pertenece a R' menos R', y tendré estas mismas igualdades, pero con P' también. Entonces, análogamente, tengo que, como esta integral existe otra vez, y ahora voy a tener que esto es igual que antes a la integral inferior de r de fu, pero voy a tener la igualdad con P' ahora, que va a ser la integral inferior sobre r' de fu, y por otro lado esto va a ser la integral superior sobre r de fu, que va a ser la integral superior sobre r' de fu, y como estas dos son iguales, entonces esto va a ser igual a la integral sobre r' de fu. Y entonces, como todo esto, esta integral es igual a esta y esta integral es igual a esto de acá, pues ya tenemos que, que la integral sobre r de fu va a ser igual a la integral sobre r' de fu. ¿Sí? Profe, ¿podría como... Perdón. Sí, dime. Perdón, aquí se me fue la onda. Es prima. Perdón. Prima. Y acá es donde está mi prima. Pero perdón, ¿qué es lo que me ibas a decir? que si podría, como volver a explicar lo que acabamos de demostrar, o sea, como a grandes Sí, rasgos. claro. Sí, o sea, ¿qué es lo que siempre en las demostraciones es más importante tener como, más que lo que se está operando, lo que se está haciendo aquí, como la idea de lo que uno está haciendo? Entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo? Pues uno ya tiene que uno ya tiene una definición para una función que es integrable, pero solamente en un rectángulo. Entonces, ahora lo que uno quiere es extender ese dominio, no que sea un rectángulo, sino que sea a un conjunto en general, que sea acotado también, que siga siendo acotado, pero que no necesariamente sea un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos que encontrar una definición de esta integral, pero lo único que sabemos es integrar sobre rectángulos. Entonces, la idea que a uno le surge así como inmediatamente es, bueno, pues hay que encerrar ese rectángulo, ese conjunto U en un rectángulo. Y entonces hay que buscar, para definir la integral sobre un conjunto U,
pues sería deseable definirla en términos de la integral en un conjunto R, pero para que sea una buena definición, ese conjunto R no tiene que ser importante cómo lo agarre, sino que puede ser el que sea, y la integral va a seguir siendo la misma. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, viene este lema de aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice este lema? Pues eso, justamente, que no importa si tú defines la función con este R o si lo defines con otro. El valor de la integral no va a cambiar. Entonces tengo que mostrar, o sea, si eso es cierto, tengo que mostrar que la integral sobre este va a ser igual a la integral sobre este de la función extendida, o sea, no solamente definida aquí, sino definida sobre todo esto, ¿no? Y esa extensión se hace tomando la función igual a 0 afuera de U. Entonces, eso es lo que me dice el lema que tengo que hacer. Ahora, siempre y cuando el U esté contenido en esos intervalos como está aquí en el dibujito. Entonces, no importa si yo me agarro el rojo o el verde, mi integral no va a cambiar. Eso es lo que yo quiero ver para poder poner una definición que nos sirva, porque si dependiera del rectángulo, pues sería algo que no sería adecuado. Entonces, ¿cómo hacemos la demostración? Pues justamente tenemos que mostrar que no importa cómo tome los rectángulos, esas integrales van a ser las mismas. La integral sobre el rectángulo R va a ser la misma que la integral sobre el rectángulo R' de la función extendida. O sea, es lo mismo la integral en el rectángulo rojo que en el verde. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, pues, ¿qué es lo que tengo que mostrar? Voy a utilizar la definición que vimos de integral de Riemann, que era que una función era integrable solo si su integral inferior era igual a su integral superior. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar un tercer rectángulo R', otro, que contenga los otros dos. Entonces voy a agarrar un R' tal que contenga el R por un lado y también contenga el R'. Entonces, la contención entre estos no es importante, puede ser que R' esté acá y el R afuera, lo único importante es que R' contenga cada uno. Y entonces lo que tengo que ver es, pues, utilizar la definición de integral. Entonces, para ello, necesito particiones. Entonces, si me agarro este primero de aquí, tengo que mi rectángulo azul contiene al blanco. Y adentro del blanco tengo la U. Entonces, es donde está definida mi función f. Entonces, la extiendo tomando todo lo demás igual a 0. Y entonces, la observación que hice aquí es, si yo tomo una partición tal que, por ejemplo, si doy una partición sobre el azul, eso me genera una partición sobre el blanco. De tal manera que solamente tenga que sumarle los puntos que no están en la partición del blanco, por ejemplo, al azul. O la otra forma en que puedo hacer esa partición es, si le doy una partición al blanco, esa partición extenderla al azul. De manera que obtengo como dos cosas similares. O sea, simplemente tengo que agregar estos pedazos a la hora de hacer las sumas superiores e inferiores. Entonces, si agarro la partición de esa manera, que es lo que está aquí, tomo una partición en el blanco y tomo una partición P' para el rectángulo azul. Pero no cualquier par de particiones, sino las particiones que son tales que es de esta forma o es de esta forma que dije. Entonces, si las agarramos de esa forma, si yo me agarro, o sea, los puntos donde son diferentes es justamente en todos estos que están fuera, ¿no? Del blanco. Entonces, si yo tengo la suma inferior sobre el blanco para una partición P, justamente con esta partición, lo que me dice es, le vas a estar sumando ceros aquí porque la función aquí vale 0, fuera, que es lo que dice aquí. Entonces, si x está entre R' y R', la función vale 0 en todos estos.
Y eso quiere decir que tanto el ínfimo como en cada uno de estos intervalos que están fuera y el supremo en cada uno de estos intervalos que está fuera va a valer 0 para toda I, que completa la partición en R'. Entonces, a las sumas superiores para la partición del azul, como es una partición de este estilo, a todas las que tienen el blanco le tengo que sumar estas que faltan, pero esas que faltan no contribuyen en nada, son puros ceros. Entonces las sumas superiores son iguales y las sumas inferiores también, porque no le estoy sumando nada realmente. Y entonces, como son iguales, eso implica que tanto el ínfimo de estas superiores y el supremo de estas superiores son iguales para ambas particiones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la integral inferior, o sea, esto que está aquí realmente ya nos dice que la integral inferior sobre R, que es la partición P, de F restringida en U, va a ser igual a la integral inferior. No, perdón, integral superior. La integral superior sobre R de esta F es igual que la integral superior sobre R', porque estoy con la partición P' de F de U. Entonces, estas son iguales y también las inferiores. Y entonces, como por hipótesis esta integral existe, entonces tengo la igualdad, toda esta serie de igualdades que tengo aquí. Concluyendo que la integral sobre R de F de U es la integral sobre F de U de R'. ¿Ok? Y entonces luego me agarro el R' contenido en R', o sea, como si volviera a agarrar otra R que está contenida aquí. Entonces voy a suponer que la integral sobre R' existe. Y entonces haciendo exactamente lo mismo, nada más que ahora teniendo un R' aquí, pero igual en dibujo, obtengo la misma igualdad. Y entonces tengo que la integral sobre R' es igual a la integral sobre R', por un lado, y por otro lado la integral sobre R es igual a la integral sobre R'. Entonces la integral sobre R es igual a la integral sobre R'. Y entonces no depende del rectángulo que yo agarre. No sé si te queda más claro así, o puntualmente si tienes alguna duda así. No, ya me quedó claro, profe, gracias. Ok, entonces simplemente estamos sumando ceritos aquí, ceritos nada más. Y entonces justamente este lema que me dice que no depende del rectángulo que yo, con el cual encierre a mi conjunto donde está definida mi función, no importa, el valor de la integral va a ser la misma, si es que existe. Ya después la pregunta va a ser, ¿cuándo existe esa integral? ¿No? Aquí simplemente estoy suponiendo, si esta integral existe, entonces pasa esto y no depende del rectángulo. Entonces eso nos lleva a la definición siguiente. Sería la definición 1.4.2. Entonces vamos a decir que la función f definida, bueno, acotada sobre este conjunto U acotado, vamos a decir que es integrable sobre sí y solo sí la integral sobre R de la función restringida existe. Donde U está contenido en R. Y f de U es como lo habíamos definido antes, va a valer, bueno, en X. Era, como lo habíamos puesto para no querrarle f de X. ¿Sí? F de X si X pertenece a U. Y 0 si X
pertenece a un complemento, digamos, pero ahora en R, ¿no? Entonces digamos que está la U así, tengo mi rectángulo, y entonces la función vale lo que vale aquí adentro, aquí arriba, no sé, una sábana o lo que sea, y en toda la parte de afuera vale 0. Entonces vale 0. Entonces hagan de cuenta que es como que una sábana así, y luego toda discontinua y continúa acá abajo, ¿no? Así, vale 0 en todos lados por abajo. Entonces, esta integral sobre este conjunto U va a existir sí, solo si la integral sobre un rectángulo que contenga U existe. Y en ese caso decimos, la integral sobre U de la función f va a ser la integral sobre el rectángulo R de f restringida en ese rectángulo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos una definición para cuando tengo una función que está definida en un conjunto acotado que no necesariamente es un rectángulo. Ahora, bueno, creo que ya casi nada más les comento algunas cositas. Entonces, aquí nos quedamos con esta definición. Ahora, lo que hay que hacer es, hay que estudiar ahora, o sea, ¿cuándo podemos decir que es integrable sobre ese conjunto U? Porque como dije, solamente estamos suponiendo que es integrable, pero no estamos dando condiciones para saber qué tipo de conjunto tiene que ser ese U, aparte de ser acotado para que la función sea integrable sin problema. Entonces tenemos que estudiar cosas sobre la frontera de un conjunto, porque no necesariamente o sea, déjenme, ¿qué horas son? Más bien, ok, 5 minutos. Déjenme poner entonces este teorema ya para sellar esto. Teorema 1.4, que sería el primero, punto 1, que es el teorema de Lebesgue, pero generalizado a estas funciones, es decir, si U está contenido en Rn, es acotado. Y si la frontera de U, ¿se acuerdan? Frontera, bueno, frontera lo representan así con esta como parcial, o también van a ver que le dicen FR de U, y también en inglés le llaman B de U, ¿no? Por acotado. Entonces pueden encontrar cualquiera de estas tres notaciones, B de U o FR de U, que sería frontera de U, bounded en inglés aquí, y esta parcial que no sé de dónde viene ese símbolo. Entonces pueden usar el que quieran. Yo estoy acostumbrado a usar entonces, pero es el que quieran usar. Entonces, si U es acotado y además su frontera tiene medida de Lebesgue 0, y si F de U de Rn en R es continua, excepto en un conjunto de medida 0, entonces la integral existe, esta. Entonces, más o menos piensen cómo lo demostrarían. Es trivial, simplemente es usando el teorema de Lebesgue, pero si no, de todas maneras lo hacemos mañana. Ahora, con lo que quiero que se vayan también es que piensen si todo subconjunto de Rn es tal que su frontera es 0.
bueno, tiene medida 0. Y bueno, la respuesta es no, y entonces por eso es que hay que empezar a caracterizar ese tipo de conjuntos donde sí se va a poder cumplir esto de aquí. Y es lo que va a dar paso al Jordan. Ok, entonces mañana demostramos este teorema que es en 5 minutos está, más o menos 10, no sé, rápido. Y continuamos ahora estudiando la frontera para ver qué condiciones tenemos que pedir para que cumpla con esta cosa de aquí. Que en general no es cierto para cualquier conjunto. O sea, aunque sea abierto o cerrado, no es cierto que siempre va a cumplir con esto y les voy a dar algunos ejemplos. Ok, pues entonces pues nos vemos mañana si no tienen preguntas. Bueno, profe, bueno, entonces lo que estamos viendo, lo que vamos a ver es de que, bueno, vamos a ver qué cosas le tenemos que pedir a esos conjuntos para que la medida de la frontera sea 0. Sí, porque no, o sea, puede ser que tú tengas un conjunto abierto, pero no siempre se va a cumplir que esta cosa tenga medida 0. Ok. Entonces o sea, ¿por qué es importante? Porque como tengo el dominio aquí y entonces tengo la función aquí arriba, justamente en la frontera, por cómo estoy definiendo la función, tengo un montón de discontinuidades ahí. Entonces, para que la función sea integrable, justo como dice esta cosa, esa frontera tiene que tener medida 0 del EB para que esa integral exista. Y es lo que vamos a estudiar cuándo o en qué condiciones voy a tener un conjunto cuya frontera tenga medida del EB 0. Y aparte, pues las discontinuidades que pueda tener la función acá adentro, pues esas ya sabemos que tienen que tener medida del EB 0. Ok, profe. Y rápidamente,